Hola, me llamo Alejandro. Nunca imaginé que perder mi cartera cambiaría mi vida para siempre. Aquella tarde parecía completamente normal. Había terminado una larga jornada de trabajo y caminaba por una avenida llena de gente, mientras pensaba en llegar a casa para descansar. Mi teléfono sonó de repente. Era un cliente importante, y contesté la llamada sin detenerme demasiado. Mientras hablaba, seguí caminando sin darme cuenta de que mi cartera había resbalado del bolsillo, y había quedado tirada en la acera. Pasaron varios minutos hasta que entré en una cafetería para comprar un café. Metí la mano en el bolsillo y sentí un enorme vacío. Mi cartera había desaparecido. Al principio pensé que quizá la había dejado en el coche o en la oficina, pero rápidamente recordé que la había llevado conmigo. Salí corriendo y recorrí el mismo camino por el que había pasado. Pregunté a cada persona que encontraba si había visto una cartera negra. Algunos negaban con la cabeza, y otros simplemente seguían caminando sin prestarme atención. Después de casi una hora buscando, comprendí que era muy difícil recuperarla. Lo peor no era el dinero ni las tarjetas bancarias. Dentro llevaba una fotografía de mi madre, quien había fallecido hacía 3 años. Era la única foto que siempre llevaba conmigo, porque me recordaba que, incluso en los momentos más difíciles, debía seguir adelante. Con el corazón roto regresé a casa. Bloqueé mis tarjetas y pasé toda la noche pensando en aquella fotografía, que probablemente nunca volvería a ver. A la mañana siguiente alguien llamó a la puerta. Abrí con poca esperanza, y me encontré frente a una joven rubia de mirada tranquila. En sus manos sostenía mi cartera. Durante unos segundos pensé que estaba soñando. Ella sonrió con amabilidad, y preguntó si yo era Alejandro. Asentí sin poder decir una palabra. Entonces extendió la mano, y me entregó la cartera como si fuera la cosa más normal del mundo. La abrí inmediatamente para comprobar que todo estuviera dentro. El dinero seguía allí, las tarjetas estaban intactas, y la fotografía de mi madre también. No faltaba absolutamente nada. Le di las gracias una y otra vez, y traté de ofrecerle una recompensa por su honestidad. Pero ella rechazó el dinero con una sonrisa muy serena. Dijo que simplemente había hecho lo correcto, y que esperaba que cualquier persona hiciera lo mismo en su lugar. Sin embargo, había algo extraño en su comportamiento. Su mirada parecía esconder una enorme tristeza, como si conociera algo sobre mí que yo ignoraba por completo. Cuando ya estaba a punto de marcharse, dio unos pasos, se detuvo y volvió la cabeza para decir una frase que hizo que se me helara la sangre. Cuide mucho esa fotografía. Algún día comprenderá por qué. Me quedé completamente inmóvil. Jamás le había mostrado la fotografía que estaba dentro de mi cartera. Ella nunca la había sacado delante de mí, y aún así, parecía saber exactamente lo importante que era para mí. Antes de que pudiera hacerle una sola pregunta, comenzó a alejarse entre la multitud, hasta desaparecer por completo. Cerré la puerta lentamente, todavía intentando entender lo que acababa de ocurrir. Esa noche, no pude dejar de pensar en aquella misteriosa mujer. Había recuperado mi cartera, pero sentía que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Cuando decidí abrirla una vez más para guardar todo en su sitio, descubrí un pequeño papel doblado detrás de la fotografía de mi madre. Estaba seguro de que ese papel no estaba allí antes. Lo abrí con las manos temblando, y leí una única frase escrita con tinta azul. Si quieres conocer la verdad sobre tu madre, ven mañana a las 6 de la tarde al viejo puente. En ese instante, comprendí que recuperar mi cartera no había sido una simple coincidencia. Era el comienzo de un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, apenas pude concentrarme en el trabajo. Las horas parecían no avanzar, y la misteriosa nota no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo conocía a mi madre? ¿Y por qué había esperado hasta ahora para ponerse en contacto conmigo? A las 5:30 de la tarde, salí de la oficina y conduje hasta el viejo puente que aparecía en la nota. Era un lugar antiguo, rodeado de árboles y casi siempre vacío. Cuando llegué, el silencio era absoluto. Miré el reloj. Faltaban solo unos minutos para las 6.
Sentía una mezcla de curiosidad y miedo que nunca había experimentado. Exactamente a las 6, apareció la misma mujer que me había devuelto la cartera. Caminaba despacio, con una expresión seria, y al llegar frente a mí, respiró profundamente antes de hablar. Me pidió que me sentara en un banco cercano, porque la historia que iba a contarme no sería fácil de escuchar. Sin apartar la vista de mis ojos, sacó una vieja fotografía de su bolso. En la imagen aparecía mi madre cuando era joven, abrazando a una niña de unos 5 años. Aquella niña era ella. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Pregunté cómo era posible que tuviera aquella fotografía, y por qué aparecía junto a mi madre. La mujer, con la voz temblorosa, me explicó que muchos años atrás, su madre había fallecido en un accidente, y que ella había quedado completamente sola. Mi madre la había conocido por casualidad, y durante un tiempo, la ayudó en secreto con dinero, comida y apoyo emocional. Nunca buscó reconocimiento, ni habló de ello con nadie, porque decía que la verdadera generosidad no necesitaba aplausos. Gracias a esa ayuda, la niña pudo continuar estudiando y encontrar una familia que la adoptara. Antes de despedirse para siempre, mi madre solo le pidió una promesa: que si algún día me encontraba en dificultades, hiciera todo lo posible por ayudarme, tal como ella había hecho con ella. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la joven, mientras me confesaba que llevaba varios años buscándome. Había intentado localizarme, después de enterarse del fallecimiento de mi madre, pero nunca había tenido éxito. El día que encontró mi cartera en la calle, reconoció inmediatamente la fotografía, y comprendió que por fin, el destino los había reunido. No quiso decirme toda la verdad en ese momento, porque sabía que una noticia tan importante necesitaba ser contada con calma y en un lugar tranquilo. Yo permanecía en silencio, incapaz de contener las emociones. Durante toda mi vida, había pensado que conocía perfectamente a mi madre, pero jamás imaginé que hubiera dedicado parte de su vida a ayudar a otras personas de manera completamente anónima. En ese instante comprendí que la mayor herencia que me había dejado no era material, sino el ejemplo de su bondad. La joven sacó entonces un sobre, cuidadosamente doblado. Me explicó que mi madre se lo había entregado años atrás, y le pidió que solo me lo diera, cuando sintiera que había llegado el momento adecuado. Con las manos temblando, abrí el sobre, y encontré una carta escrita con la letra de mi madre. En ella decía: «Querido hijo, si algún día estás leyendo estas palabras, significa que la vida ha encontrado la manera de reunirte con alguien muy especial. Nunca midas la riqueza por el dinero que tienes, sino por el bien que eres capaz de hacer a los demás. Si ayudas a una sola persona con el corazón, habrás honrado todo lo que intenté enseñarte». No pude contener las lágrimas. Sentía que de alguna manera, mi madre seguía hablándome desde la distancia. Antes de despedirnos, la joven me abrazó y me dio las gracias por escucharla. Yo le respondí que el agradecido era yo, porque no solo me había devuelto una cartera, sino también una parte de la historia de mi madre que nunca había conocido. Mientras la veía alejarse, comprendí que algunas pérdidas esconden encuentros inesperados, y que los actos de bondad siempre encuentran el camino para regresar. Desde aquel día llevo la misma fotografía en mi cartera. Pero ahora, cada vez que la miro, recuerdo una lección que cambió mi vida para siempre. El bien que hacemos en silencio puede transformar el destino de alguien muchos años después.